Papá, estamos aquí de nuevo rogándote, Rey de toda la tierra, que puedas ser propicio a nosotros. No merecemos, Señor, nada. Y no queremos asumir que era tu obligación despertarnos y traernos a tu iglesia. Y por ende te agradecemos primeramente ello, tu bondad mostrado en ese detalle nada más. Pero Padre, muéstranos, Señor, que no lo hiciste en vano, que realmente cumple lo que tu palabra dice en Isaías, de que tu palabra no regresa vacía. Y Señor, queremos ver tu gloria. Y queremos que tú levantes más hombres y mujeres que puedan entender de qué se trata esto, de qué se trata la vida, de qué se trata de qué se trata la vida en Cristo, Señor. Las promesas que hay en eso y la esperanza y el motivo por el cual te obedecemos, Dios. Y más allá de religiones, Señor, se trata de amor. Y queremos conocerlo hoy, Dios, y responder a eso coherentemente. Así que habla a tu pueblo, salva, Señor, a tus escogidos y después escoge más, Dios, y simplemente muéstranos tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, Romanos 1, del 2 al 5, el título del sermón es El Evangelio en la vida real. Y vamos a ver cómo todo está tejido desde que arrancamos la serie en Romanos. ¿Sí? Versículo 1 nos dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Acuérdate que los numeritos vinieron años después de que la carta se escribió. Entonces, realmente la idea es no fragmentar las porciones, sino vamos a estudiarlas como si fuera un texto, que es lo que es. Y entonces dice, apartado para el Evangelio de Dios, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vamos a hacer una pausa aquí, porque es interesante este rollo, y me anhelo es que puedas dejar que estos conceptos, sobre todo versículos 2 y 3, puedan caer por su peso en tu corazón y producir lo que Dios quiere producir. Que Él había prometido, dice el versículo 2. Ojo, marca la palabra por. Porque no está diciendo que los profetas se les ocurrió inventar una religión. Y pues ellos como que se pusieron de acuerdo a lo largo de cientos de años y dijeron, vamos a como hablar y vamos a profetizar y hacer una nueva religión en siglos y milenios posteriores. No. Me encanta esta porción del versículo 2 porque nos habla que el Evangelio de Dios, que es Jesucristo, vimos la semana pasada, mostrándote cuánto te ama, sacrificándose en tu lugar para redimirte e invitarte a que puedas tener y experimentar el gozo y el placer en su presencia para siempre y vivir para su gloria. Es interesante porque me encanta que no es un invento. Los profetas fueron usados como medios para llevar un mensaje de parte de Dios. Y amo esta idea. Él prometió. No es un invento, no es un rollo así como una ahorita con las inundaciones, todo lo que ha habido, como de, esto ya se nos cayó el teatrito, entonces esto ya, el mundo se nos fue de las manos, entonces tenemos que hacer un plan emergente para salvar a estos aldeanos porque se nos van a echar a perder. Entonces, inventemos como un evangelio y algo así como para ayudarles y salvarles. No es un plan B el evangelio. Dios ya lo había prometido, ya era parte de su plan. Y si eres alguien que toma notas o lo acostumbra en tu Biblia o en tu cuaderno, nada más grábate esto. Es demasiado bueno saber que Dios no improvisa. Es demasiado bueno saber que Dios no improvisa. En este caso, no improvisó para el evangelio. Y sabes una cosa, en tu vida y en la mía tampoco improvisa. Muchos tienen esta onda así como de que tú pecas y como que Dios, como que lo agarras mal parado, entonces ya tiene que hacer como un plan B para recuperarte. ¿Sabes una cosa? Dios no improvisa, todo es parte de su plan y el evangelio es parte de ello. ¿Sí? Decía Jaime Futen esta semana, decía, Dios está haciendo en tu vida algo más grande que tu vida. Me encantó eso. Dios está haciendo en tu vida algo más grande que tu vida. Y descansa en eso. Dios no está improvisando, así como tú tampoco tienes que improvisar. Vamos a ver hoy que hay una invitación a poder ser guiado precisamente por esto, por Él y por su evangelio. Y dice que lo profetizó o lo prometió por los profetas desde antes. ¿Sí? Desde Génesis 3, Moisés, Génesis 3:15, nada más anótalo ahí, Génesis 3:15, ya da lo que muchos teólogos lo llaman el protoevangelio o primer evangelio. La primera foto del evangelio en la Biblia, Génesis 3, en este concepto cuando Dios promete y hace evidente, de la simiente básicamente nacerá quien vencerá la muerte, el enemigo y el pecado, ¿sí? Más adelante, 2 Samuel 7 y 1 de Crónicas 17 profetizan Dios a David por medio de los profetas de que de la simiente de David nacerá el Mesías. Y me encanta la idea, tú formas parte del plan de Dios. Y amo la realidad, vamos a verlo más adelante, que Jesús no fue un improvisado pueblerino que de repente se le ocurrió decir, yo soy el Mesías, yo los voy a salvar, crean en mí. Jesús es respuesta y es parte de un diseño desde el principio. Desde el principio, desde Génesis. La primera foto es clara cuando
Adán y Eva pecan contra Dios y Dios tiene que literalmente ante la entrega de un cordero sacar las pieles para poder vestir a Adán y Eva. Un animal inocente tuvo que ser sacrificado para que sus pieles fueran la ropa y cubrir la vergüenza del pecado. Ya en la foto del evangelio, que un inocente iba a tener que ser entregado para poder vestir la vergüenza del pecador. ¿Sí? Pero es interesante, desde el principio ya había sido profetizado. ¿Y sabes algo? En Tito vimos un sermón que se llamó Las promesas de un Dios que no miente. Y lo vimos en 2 porque había muchas promesas. Lo puedes bajar gratis en internet. ¿Sí? Pero es interesante cómo no solamente Jesús es la respuesta a la promesa de Dios desde un principio, sino que hoy día para ti y para mí tenemos una promesa preciosa. Que es que Cristo volverá por nosotros a tomar y reclamar lo que le pertenece. ¿Sí? Y es interesante porque dice que Él había prometido antes por sus profetas, ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Muchos no tienen ni idea de algo, pero deja tu separador en Romanos y cierra tu Biblia. ¿Sabes por qué en todas nuestras portadas dicen Santa Biblia? Muchos no tienen ni idea de eso. Dice Santa Biblia por Romanos 1:2. Es la realidad de que entiendas de que toda la verdad está desde antes ya escrita en las Santas Escrituras, santas, apartadas, especiales, en un lugar elevado para un propósito glorioso, en las Santas Escrituras. Me encanta, porque dice, Él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Sí? Yo sé que hay gente aquí que lamentablemente, digo lamentablemente desde mi perspectiva, sé que para Dios no fue lamentable porque Dios usó eso, pero vienen de iglesias panchitas, raras y chistosas, en las que hay profetas y hay toda una fiesta de profetizas y demás, en la que, palabra del Señor, y no diré más al respecto. El punto es que tienes que ver en la palabra la realidad de que toda profecía que es por parte del Espíritu Santo es bíblica, es bíblica. No te pueden profetizar, o sea, no hay ninguna diferencia entre la profeta que te dice, veo en ti éxito y mucho dinero en tu cuenta, y marcar a 01800 Amira, que te va a decir, eres Géminis con ascendente en Piscis, veo en tu futuro riquezas y éxito. ¿Sabes una cosa? Las profecías que son verdaderas, si profetías, profeteo, declarar verdad, la verdad es y tiene que estar basada en la palabra. Hay gente que tiene dones de profecía y que llega conmigo y es que yo en otra iglesia, yo tengo don de profecía, algo mía está increíble, pero susténtame lo que dices en este libro. Porque yo veo aquí, en Primera de Pedro, donde dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oculto, oscuro, hasta que el día viene. ¿Sí? Entonces no te dejes chamaquear. No, Pablo desde versículo 2 a toda la iglesia en Roma les está invitando por un lado y vacunando por otro lado para que la iglesia entienda de dónde debe de originar su identidad. De la palabra de Dios. No de pastores, de predicadores, profetas, gurús y mucho menos de blogs o YouTube o que se vende en internet y opiniones de hombres. Ahorita recibí un mensaje de un chavo en una ciudad, no vamos a decir la ciudad porque aparte sé que tengo amigos en esas iglesias, sí, pero que decía, es que yo estoy muy enojado con la iglesia por tal o tal cosa, que yo sé que realmente no están muy bíblicos pues, pero me decía, oye, ¿hago mal en escuchar a tal predicador? Y yo le decía, mía, no haces mal en escuchar a tal predicador, el punto es, ¿qué haces con lo que escuchas? Porque hay un peligro grave en estos cristianos virtuales que son fans y groupies y siguen a predicadores en México y en el mundo. El punto es que no hacen algo Cristo exaltante con lo que escuchan. Simplemente tienen más razones para condenar a sus iglesias locales y menospreciar a los demás hermanos. Y el punto es esto, básate en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Por lo que si lo que tú estás escuchando, derivando tu identidad no está basado en la palabra de Dios para exaltar a Jesucristo, dos elementos claros, porque hay aún profetas muy, muy sagaces, falsos profetas sagaces, que agarran pedacitos de la Biblia para decirte 2 o 3 profecías que son, una media mentira es una media ¿qué? ¿Verdad? Entonces es evidentemente el mensaje una media verdad contiene una media mentira, y ahora un pedacito para decirte, entonces tú dices, no, es que sí me citó la Biblia. Ve el contexto, ¿sí? Porque si es bíblico y exalta a Jesucristo, ¿sabes una cosa? Invierte tu tiempo ahí. Pero si no es bíblico y no exalta a Jesucristo, no pierdas tu tiempo, derivando de ello tu perspectiva o tu identidad
Mira, para entretenerte, para ver como una cosmovisión de qué se está ofreciendo allá y poder tener una referencia de qué es lo que se está vendiendo, llamémosle así, está bien, pero no te guíes por eso. Mi anhelo es que como iglesia, como Pablo quería que la iglesia en Roma fuera, así Horizonte pueda ser una iglesia formada por discípulos que ya están vacunados para no dejarse engañar, que hacen las cosas no porque mi pastor me dijo, o porque el profeta me enseñó, o porque es lo que, sino porque Dios te lo mostró y estás, como vamos a ver al final, en amorosa obediencia a Él. En amorosa obediencia a Él, por lo que la palabra de Dios, que es su guía y su voz, te son en tu brújula del norte para saber a dónde tienes que escoger y qué tienes que decidir. De ahí que recomiendo ampliamente, y por eso abrimos a la iglesia en general el curso de método inductivo en octubre, en el que Ibert, que es uno de los mejores maestros que yo conozco, te va a enseñar precisamente a tú con Dios, a tú y la palabra, tú solo poderle sacar el jugo en tu tiempo devocional, a modo que no es una lectura así como de, perfecto, check, ya soy cristiano, ya vamos a lo que tengan que hacer en mi día, sino que pueda la palabra hacer mella en tu corazón y puedas, diríamos en casa, puedas dejar de marcar tu Biblia y que la Biblia te marque a ti, pues. Hay personas que tienen su Biblia más marcada que pared en la cárcel. Pero la Biblia no te ha marcado a ti. O sea, yo veo tu vida y caminamos contigo y yo veo, ¿sabes una cosa? Creo que tienes que empezar a cambiar la ecuación y que la palabra te marque a ti y haga evidente que tú eres guiado por ello, ¿sí? Y me encanta el 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3, ¿acerca de quién? De su Hijo. Versículo 3, deja que esto caiga así, pero por su peso en tu corazón. ¿De qué se trata el Evangelio? Ok. Son servicios a las 11. Según versículo 3, ¿de qué se trata el Evangelio? De Jesús, de su Hijo Jesucristo. Sí, Pablo vuelve a poner en la mesa, no pierdas de vista esto, el Evangelio se trata de Jesús. Ahora dices, oye, pero espérame, eso está como raro, porque a mí me han dicho que el Evangelio básicamente se trata de mí, de que Dios quiere que sea feliz y exitoso, y que tenga un matrimonio bien, y finanzas bien, y que sea rico, y que sea pleno, y bueno, mira, no sé quién te predicó, pero yo veo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe en la catedral de las cartas en la iglesia, hablando que el Evangelio se trata ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Ahora, para el carnal, esto le despoja de toda su gloria y le enoja. No, pero, ¿y yo qué? Pero para el alma, del que realmente entiende que hay una verdad más grande que vivir para ti, descansa. En entender de, claro, el Evangelio, Dios, la vida en Cristo no se trata de una religión o de venir o de parecer, sino de conocer a aquel que me amó acerca de su Hijo. Y el 3 es impresionante, porque muy al estilo de Pablo nos da 4 virtudes, atributos y nombres de Dios y de Jesús para conocer. Me encanta el punto, si tú no sabes, pero para servir en Horizonte, después de tener el tiempo, 3 meses por lo menos asistiendo y que Dios te haya confirmado que esta es tu iglesia por lo menos, uno de los requisitos es, tienes que entregar 100 atributos de Dios, una lista con 100 atributos de Dios. Y mucha gente se enoja de, no, pero ¿por qué? Porque ¿cómo vas a servir a un Dios que no conoces? O sea, te pido, ¿sabes que entregas 100 atributos? Dios es bueno, tal versículo, Dios es poderoso, tal versículo. Ok, si tú quieres servir en Horizonte, te voy a dar, ya, soy bien barco, hijo, soy bien barco. Romanos 1:3, te voy a dar 4 atributos, así que nada más tienes que hacer 96. Pero si en un versículo vienen 4, eso te tiene que animar, o sea, no es muy difícil encontrar a Dios en la Biblia. Si se trata de Jesús, ¿sí? Pero escucha, Pablo me encanta porque no nomás dice de su Hijo y sigue, no. Pablo tiene esta me encanta cualidad de, cuando habla de Dios y de Jesús, le exalta con más de 1, 2, 3, 4, a que en ocasiones hasta 5 atributos gloriosos. Y empieza versículo 3 diciendo acerca de su Hijo, sigue diciendo nuestro Señor, después dice Jesucristo y después dice que era del linaje de David según la carne. Y tú puedes decir, no, pues, diría el meme, pues chido su cotorreo, pastor, pero pues, ¿de qué me sirve eso? Te lo voy a explicar, estás en Horizonte, ¿sí? Entonces, es interesante, de su Hijo. ¿Por qué es importante saber que es su Hijo? Es no solamente importante, es vital que entiendas esto. Porque básicamente Pablo está usando el modismo judío de un hombre hijo de... Ok, no voy a decir una grosería. Es bíblico esto. ¿Alguno de ustedes ha visto la película, alguna de ellas del Señor de los Anillos? ¿Alguien? ¿Sí? Ok, si tú has visto este tipo de películas, Tolkien,
autor de la saga, un creyente en Jesucristo, él utiliza este peso en los nombres muy gráfico en estas películas, cuando era, pon tu tal, hijo de tal. Entonces era como tú decías tu nombre y decías tu linaje, que era básicamente tú abrazabas atributos, poder, acceso, crédito y soberanía, o atributos, valga la redundancia, de tu descendencia y de tu linaje. Entonces, al decir Pablo que Jesús era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, básicamente está usando, repito, este modismo judío, que es con el que Pablo indica que Cristo manifiesta las mismas características de su Padre, es decir, Él es el mismo. Lo va a aclarar en versículo 4, ¿sí? Los mismos atributos de Dios es en Cristo, ¿sí? Dice nuestro Señor. ¿Por qué apartar esto de nuestro Señor? Una pausa ahí, porque hay una división ahí en que hay gente que no es, ¿sí? Del atributo de Hijo de Dios, por esa razón, era por la que los religiosos judíos detestaban a Jesús. Como ellos entendían esta cosa de que cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Ellos entendían que estaba haciendo Dios, y de ahí que la crucifixión de Jesucristo es el primer crimen y sentencia y asesinato cruel dado a un hombre, no por lo que hizo, sino por quien dijo ser. Jesús no fue crucificado por un crimen, sino porque Él decía ser Hijo de Dios. Y es la única ocasión en que hubo una tortura criminal, no por algo que hizo o dejó de hacer, sino por una verdad que dijo que Él era. Y como los judíos no podían tolerar que Jesús se levantara, un sencillo hijo de carpintero, porque es lo que ellos veían, ¿sí? No veían lo que vamos a ver más adelante, que era del linaje de David, ¿sí? Y decía que era el Hijo de Dios. Por eso tan violentamente atentaban en contra de Jesús, porque él básicamente decía, Dios está apareciendo ya aquí, ¿sí? Nuestro Señor te habla de dos elementos obvios, que es nuestro y Señor, sí. Nuestro es en plural, ¿cierto? Es interesante, grábate esto. No dice mi Señor, dice nuestro y el Señor. Señor soberano, Rey de un conjunto. Está Pablo hablando en plural. De ahí que tengo problemas serios teológicos con estos cristianos solitarios que nada más son Dios y yo. Yo con Dios bien. Dios y yo nos llevamos bien. No trago a su iglesia, pero nos llevamos él y yo bien. Somos amiguis. ¿Sabes una cosa? No puedes ser amiguis con Dios si tú no entiendes que Dios no es rey de uno, es rey de un conjunto, ¿sí? Nuestro Señor. Segundo, tercer atributo, Jesucristo, que básicamente va a aparecer en pantalla. Es un nombre humano, Jesús, que se traduce como Yah salvará o Jehová salvará, y Cristo es el vocablo griego que comunica y habla del Mesías. Entonces básicamente es esto: Dios salvará, y este hombre, Jesús, es el cumplimiento de esto. El Mesías esperado para redimir a un pueblo al cual Dios quiere salvar. Sí, Jesucristo. De ahí que muchos teólogos tienen esta onda de no decir Jesucristo, sino Cristo Jesús. Y Jesucristo está mal dicho. Mira, yo no sé ellos, pero yo no me considero mejor teólogo que Reina y Valera, quien hicieron esta traducción de los originales. Y si ellos creen oportuno, y así lo creo yo, llamarle Jesucristo, porque es una misma persona, un mismo nombre con estos dos elementos poderosos, ¿sabes una cosa? Es importante que sepamos esto, ¿sí? Y cuarto atributo es del linaje, dice, del linaje de David, o de la descendencia o de la simiente de David, según la carne, ¿sí? Como lo vimos al principio, Dios profetizando acerca de Jesús desde Génesis. Después en Samuel y en Crónicas, por medio de Natán, el profeta le profetiza a David que de su simiente iba a nacer el rey, cuyo reino iba a ser para siempre. Pero deja tu separador aquí en Romanos y ve casi, si tu Biblia es una Biblia regular, hable tu Biblia a la mitad y vas a dar con Isaías o Jeremías. Casi. Ahora, si no es normal, pues no te extrañes. Pero generalmente Isaías está a la mitad si tienes una buena concordancia y demás. Isaías, vamos a empezar con Isaías 10:11, y creo que lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo. Isaías 11:10, Isaías 11:10. Y el otro texto de Jeremías 23:5, también anótalo porque es el mismo punto, pero por el profeta Jeremías. Isaías 11:10, si están ahí díganme ya. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y tú no sabes quién es Isaí, es el papá de David, o sea, la raíz de Isaí, David, ¿sí? La cual estará puesta, ¿por qué? Por perdón a los pueblos, y será buscada por los gentiles, nosotros, y su habitación será gloriosa. Básicamente,
Romanos tiene más de 52 menciones y referencias del Antiguo Testamento. Porque básicamente Pablo está haciendo esto. Esto no es un invento, hijos. Esto es el cumplimiento de todo lo que se dijo desde antes. ¿Sí? Y es interesante esto, del linaje de David. ¿Sí? De ahí el punto que lo que habían perdido vista los religiosos cuando aparece Jesús es eso, de que no entendían que era el cumplimiento de hace siglos que se había dicho que de la simiente, de la raíz de Isaí, David, y de su descendiente iba a nacer el Mesías. ¿Sí? Y viene versículo 3, o sea, este es Dios, es Jesús, no es un iluminado más como el humanista budista te quiere decir. Sí, Jesús sí, era bien buena persona, era un iluminado como Buda y Mahoma y Krishna y era así hasta como Moisés, es lo que una religión dice, que es un iluminado que Dios le dio a su etapa para alumbrar a su sociedad. ¿Sabes una cosa? Vamos a ver más adelante, Jesús no es un iluminado, Jesús es la luz. Gran problema con eso. Todas estas deidades, grandes filósofos y gurús, te guiaban a la verdad y a la iluminación y te indicaban el camino. Jesús es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí que Jesús o era un loco o era Dios. Y tienes que escoger. ¿Sí? Todo el cumplimiento de lo que pasó, murió, resucitó, se hace evidente quién era. ¿Sí? Versículo 4. Dice que fue declarado hijo de Dios. Espérame. Hay un punto aquí. Porque hay gente que dice, no, yo no creo eso, yo no comparto esa onda y yo creo que Jesús está bien, sí existió, pero fue, digo, algo importante, pero Dios, nuestros vecinos de enfrente creen eso. ¿Sí? Sí, Jesús es un ángel como si fuera un multinivel. Entonces, Jesús es como un ángel, pero que llegó a ser triple diamante. Por eso tiene un hueso importante, pero Jesús es algo creado. Vamos a ver que textos como estos, primera de Juan, te ponen en la mesa una evidencia ante lo cual vamos a ver más adelante en Romanos, que si tú no has rendido tu vida al señorío de Jesucristo, no tienes excusa para no hacerlo. ¿Sí? Porque fue evidente que resplandeció su amor a tu vida. Dice versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. La foto de esto, ¿te acuerdas cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista? Y que apareció el Espíritu en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que dijo ¿qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es interesante, Pablo, cosas que sabían los romanos, porque recuerda que el Evangelio llegó a Roma por judíos convertidos a Cristo, que habían estado en Hechos 1 al 3, que habían regresado a Roma y habían hablado de las cosas que habían visto y oído. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante, dice, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nada más anota ahí, 1 Corintios 15:45, nada más anótalo ahí, ¿por qué? Porque básicamente es cuando la palabra habla de Cristo y el Espíritu vivificante, ¿sí? Aquel que fue poderoso para levantarle a los muertos y ofrecerte a ti y a mí vida eterna, resurrección, ¿sí? Hechos 2:36 habla de que a Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha levantado con poder para hacerle básicamente el Redentor, ¿cierto? Dices, ¿cómo afecta eso mi vida hoy? De una manera muy sencilla. Hay algo que es un dato real y muy preocupante, así que escucha esto porque esto puede ser real para ti y no es una onda de palabra del Señor. Ya, te lo estoy diciendo así, soy Quique, ¿sí? Ok. Hay personas aquí en este lugar que no van a terminar la serie de Romanos con nosotros. Y dices, no, pues sí, porque me voy a cambiar de iglesia. Ok, no estoy hablando de eso. ¿Sí? Estoy hablando de que hay gente aquí en este lugar que va a morir mientras en Horizonte seguimos con la serie de Romanos y no la va a terminar. ¿Sí? Eso ha pasado ya en Horizonte. Me encanta cuando gente llega a Horizonte y dice, no, yo llegué a Horizonte cuando estábamos en Tito, o en Jonás, o en Juan, o en Santiago. ¿Sí? Y ¿sabes una cosa? Hay gente también que se fue con Tito y que ya no alcanzó a terminar Jonás. Y la realidad es una. ¿Por qué requieres entender que tu Redentor vive? Porque si Él vive, ¿sí? Hay una esperanza de que si tú depositas tu fe en Él, Él puede ser tu esperanza para una vida cuando cierres tus ojos aquí, en este planeta, para abrirlos en su presencia y encarar lo que tiene para ti Él. Ahora dices, no, pues, pero Quique, espérame. A mí no me vas a engañar. Yo soy una persona letrada. Ok, mi querido letrado, dime.
Hasta la misma Biblia dice que antes de Jesús hubo otros que resucitaron. En Elías y Eliseo tuvieron, ¿recuerdas la viuda? Y que su hijo muere y el profeta lo pide y ora y Dios le revive. Jesús, por ejemplo, el hijo de la viuda que ya estaba en el funeral y Jesús le resucita. Lázaro, su amigo, antes de que Jesús resucitara, él ya había resucitado. Entonces, ¿qué especial tiene Jesús por resucitar? Ok, mi querido letrado. La única diferencia, mi amigo, es de que Jesús es el único que no ha resucitado para volver a morir. Todos los demás tuvieron que volver a morir. Imagínate a Lázaro. ¿Se acuerdan que hemos hablado de él, de Lázaro? O sea, el cuate, o sea, si tú quieres tener, la Biblia habla que era amigo de Jesús. Ese cuate era de su, o sea, Jesús armaba la reta y invitaba a Lázaro. O sea, era de su gente interna, ¿sí? O sea, de su inner circle, de sus cercanos, era de sus, o sea, armaba el cotorreo. No era de sus discípulos que los seguían, pero cuando estaba en casa de Lázaro, era donde Jesús quería llegar y pedir la pizza y no sé, ¿sí? O sea, era amigo de Jesús. O sea, si tú quieres tener una credencial en el cielo cuando mueras, es decir, ¿sabes qué? Yo soy amigo de Jesús. O sea, es el mejor charolazo que puedes tener. Y ahora imagínate, Lázaro ya había muerto. Juan 11, si no me recuerdo, es el texto. Ya había muerto. Y Jesús, al ver la tristeza del pueblo y sus hermanas llorando y diciéndole, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Jesús tiene compasión de ellos y levanta a Pedro otra vez. Perdón, a Lázaro. Ahora imagínate a Lázaro. Así ya, o sea, tú ya estás bien, papá. Tú ya estás bien. O sea, pero qué necesidad, diría el salmista. O sea, tú ya no tienes deudas, problemas, tarjetas de crédito. Tú ya estás en la presencia del Dios que te amó, ¿sí? Siendo amigo de Jesús, de entrada ya es un, ¿sí? Y de repente sientes, te vuelven y apareces y ves tu cuerpo en vendas y dices, yo no sé qué, o sea, no sé si dijo alguna grosería, Lázaro, o algo así como de, no manches. ¿Otra vez? Ahora imagínate la próxima vez que a Lázaro le dio como bronquitis. No, pues no. Ya sé cómo va a acabar no acaba chido esta onda. O sea, Jesús es el único, porque es el poderoso para hacer el cumplimiento de las promesas, que resucitó y que Apocalipsis dice, he aquí el que vive. De ahí, mi amigo, que tú y yo tenemos una esperanza. Estábamos viendo ayer un programa con mi esposita llamado Cerebration, creo que se llama, Discovery, cómo opera el cerebro. Soy fan de estas ondas, ¿no? Y es curioso porque decían que cómo opera el miedo en las personas. Y decía que el miedo es directamente proporcional a la perspectiva de la persona con su circunstancia. La idea es, dices, pastor, ¿qué tiene que ver Discovery con esto? Aguanta, todavía no acabo el sermón, déjame que... La realidad es esta, que la muerte es un hecho. Es un hecho. Lo dijimos la semana pasada, 10 de cada 10 aquí vamos a morir. A menos que Cristo venga por nosotros, 10 de cada 10 vamos a morir. La esperanza que tenemos es de que tú enfrentas la muerte, que es lo peor que a muchos les podría pasar, con una esperanza de que no es el final, sino que es una caseta nada más. Que todos tenemos que cruzar hacia una esperanza en Jesucristo. Por eso dices, diríamos en el instituto, ¿todo eso está en versículo 4? Sí. Sí, es maravilloso. Ya que nuestro Redentor vive, básicamente Él pagó el pasaje. Es como cuando te pierdes, por ejemplo, ayer fuimos a casa de unos hermanos que viven en una zona un poco complicada de llegar, ¿sí? Entonces yo, mira, si hay escenarios en los que como que pierdo mi salvación, es como cuando me pierdo en el tráfico. Porque se da una onda de que me frustro porque, ya sabes que es broma lo de perder mi salvación. Muchos así de, en Horizonte predican que... Tengo que aclarar porque luego ya... En Horizonte predican que se pierde la salvación, no, okay. Pero el punto es, entre la frustración de no sé a dónde ir, entre mi esposita, mujer virtuosa, diciéndome, pues pregunta, cosa mujeres que no ayuda mucho, o sea, no. Yo sé que tu intención es buena, pero no. Entonces, hay una realidad que hay aplicaciones en el teléfono en el que si tu amigo está ahí, tú le dices, oye, mándame tu ubicación y ya tú puedes ver dónde está tu amigo y de ahí ya nomás, literalmente, o sea, nomás tienes que ser baboso para no llegar, porque tienes que nomás seguir por donde te dice el mapita que llegas con tu cuate, ¿sí? Ok, la buena noticia de que Jesús resucitó es esta, mi amigo, que este es el punto en el mapa al cual Dios quiere que tú llegues para tener una esperanza eterna en Jesucristo, ¿sí? Es delicioso esto, hay una esperanza más allá de esto, ¿sí? Versículo 4. Dice, fue declarado, que la palabra declarado es designado, mejor dicho, designado, Hijo de Dios, con poder, ya lo vimos, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Pero, acuérdate que los números aparecen después, coma, y sigue diciendo versículo 5.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Básicamente, versículo 5 es el fruto de lo anterior. Habiendo entendido y recibido lo anterior, el fruto o lo que se ve es versículo 5. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? Repito, no lo fragmentes, es una carta, ¿de acuerdo? Según este texto, ¿por quién recibimos la gracia? Ok, toma 2, para no perder mi gozo. Okay. ¿Por quién recibimos la gracia, Horizonte? Que no, es bien chido ser su pastor, no manches. Sí, ok, entonces, acuérdate, y lémoslo. ¿Por quién recibimos la gracia de Dios? Por Jesús. Ahora, ¿y por quién recibimos el apostolado o la encomienda? Por Jesús. Vuelve Pablo a llevarnos un punto principal. El evangelio se trata de Jesús. De Jesús. ¿Sí? ¿Por quién recibimos la gracia? Por Jesús. Ahora, de ahí que el punto es esto. Si tú rechazas a Jesús, ¿rechazas qué? La gracia de Dios. Y si tú rechazas la gracia de Dios, entonces ¿qué recibes de parte de Dios? Justo juicio y condenación. O sea, Dios te está diciendo, te quiero perdonar, te quiero salvar. Existes para algo mucho más glorioso que tu bienestar, caray. ¿Sí? No me interesa. Bueno, si tú rechazas la gracia de Dios por medio de Jesucristo, por eso tienes una condición en la cual tú crees que estás peleando solo, porque estás peleando solo. El punto es que no entiendes que estás peleando contra Dios, por eso no puedes. Y Dios está diciendo, ofreciendo reconciliación. Lo veo en toda la Biblia, veo que siempre, y esto es delicioso, siempre, ¿sí fue claro con el siempre? Dios toma la iniciativa para salvar al pecador, siempre, desde Génesis, Adán y Eva, se nos van por las tortas, ¿y qué hace Dios? Bueno, pues ya, se equivocaron, aquí lo voy a esperar, a ver si agarran la onda y vienen a clamarme. ¿Hizo eso? No, fue a su cita y preguntó, ¿dónde estás, Adán? O sea, el primero en tomar la iniciativa fue Dios. Lo vemos con Jesús, ¿sí? Dios tomando la iniciativa para ti, para mí, reconciliarnos. Es chistoso. Mucha gente dice, no, es que déjame te cuento cómo encontré a Jesús. No seas naco. Tú no estabas buscando a Jesús, Jesús te encontró a ti. Jesús estaba busca y busca, Apocalipsis 3, he aquí estoy a la puerta y llamo. Tú no buscaste encontraste a Jesús, Él te estaba tocando la puerta de tu vida y tú en tu arrogante soberbia de yo soy Dios, a mí nadie me dice qué hacer, yo me llevo con Dios a mi manera. Tienes a Dios verdadero afuera de tu casa, por eso tu casa es un chiquero. Y no estoy hablando de tu casa. Porque muchos maridos así de, ¿ves? O sea, el pastor tiene razón. Está hablando de tu vida, pues, de tu vida, de la realidad de que Dios quiere entrar a arreglar. Me encantan estos programas tipo Extreme Makeover o estos programas en los que literalmente ayudan a cuates que están ya para los perros. Hay un programa que ya veo mucha tele, pero justo me gusta. Hay un programa de esto de rollo de la gente que acumula cosas, no sé si lo han visto. Creo que ya entonces Dios me mandó cable para poder conectar contigo de modo más. Okay. Y estaba mi esposa también muy fan. Así dices, no manches, o sea, a mí me hace sentir muy bien. Porque yo veo mi buró y digo, veo la tele y digo, no, pues yo soy bien cristiano. Sí, pero el punto es esto. Entonces, ¿qué tiene que haber? ¿Él lo puede arreglar solo? La persona se ha mostrado que es un chiquero per se. Pero entonces entra un programa, entran especialistas, entra gente que produce y básicamente dejan su casa y dices, ¿a poco eso estaba debajo de todo eso? Así es. Y dices, pastor, ¿qué tiene que ver eso, Discovery, Home and Health, con la Biblia? Mira, todo lo creado es una sombra de las verdades de Dios. Tiene que ver, mi amigo, en que tú no puedes arreglar tu vida solo. Requieres una intervención de alguien de afuera y Jesús está tocando la puerta. Para que tú... Ahora me encanta el punto. Mira, eso no lo tenía en mi sermón. Ustedes son como bien bendecidos porque no lo dije en primer servicio esto. Pero no sé si cuando todo... Bueno, a ver, ¿quién ha visto sus programas para empezar? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Porque igual estoy hablando en hebreo para... no, toda la iglesia, no, bien. Ok. Cuando llegan los productores y todo el rollo, una preguntota, esto es fascinante. Ahorita Dios me lo dio, así que Chuy toma nota de esto para el horizonte en casa. ¿Qué hacen con el dueño de la casa? Le dicen, mira, tú quédate aquí, a ver en qué nos puedes ayudar. ¿Le dicen eso? Lo mandan de vacaciones a sepa dónde. Ay, qué malos, pero ¿dónde está el amor? El amor está en que él se echó a perder esto. Así que hay una necesidad de quitarlo del trono de las decisiones para que entre un equipo de especialistas a rescatar la situación.
Y después esta persona puede habitar en algo funcional. Ahora, es curioso, yo quisiera ver qué pasa al año de que le arreglan la casa. Es donde enseñan eso, ¿sí? Y es lo que pasa con muchos cristianos aquí. De repente vienen un domingo y Dios les habla y dices, no había visto eso en mi vida. Yo había leído esa porción, pero no había visto eso. Y de repente hay una invitación a escoger a Jesús y tú entregas tu vida a Él y dices, sí creo, pero sales de aquí un mes después. La Biblia habla de eso, ¿sabes? La Biblia habla de Discovery Home and Health. Cuando dice, viene el hombre fuerte, Jesús, y ata al hombre más fuerte y lo echa fuera. Dice, básicamente da a entender esto la Biblia. Pero como la casa no la habitan, el espíritu que estaba antes viene y ve que no está habitada, llama a su banda, y dice la Biblia, y el espíritu de ese hombre, dice, la condición de ese hombre viene a ser mucho peor que como estaba antes. Por eso la Biblia no es un cambio de religión, es un cambio de vida, de habitar en esta vida de un modo diferente. Ya Cristo la redimió, la rescató para que ahora viva para su gloria. Ahora, ¿por qué la vas a echar a perder tú? ¿Por qué no te sumas al propósito de mantenerla agradable a Dios? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué esta necesidad? Y bueno, sí sé por qué, porque te voy a decir esto. Porque no has entendido el Evangelio. Por eso el título del sermón es El Evangelio en la vida real. Versículo 5, te va a explicar por qué. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Ok, ¿para qué recibes la gracia? ¿Para qué recibes una encomienda? Para el apostolado es una encomienda para la obediencia. Ahora, dice para la obediencia a la fe, me encanta el punto. A la fe, ¿en dónde? Los domingos en Horizonte de 11 a 1, ¿en dónde dice entonces? En todas las naciones. Ahora dices, pero eso es como para los misioneros. No, eso es para ti. Tú vives en una nación de estas que se llama México. ¿Sí? Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Ahora, ¿por qué razón vamos a obedecerle? Esto, mi amigo, tiene que revolucionar. Es que no puedo, vamos a hablar de algo, un vicio sencillo, o sea, un vicio, vamos a decir, común. Es que no puedo dejar mi adicción al cigarro. Sí, es que el punto es que tú no entiendes que Dios no está pidiendo que dejes el cigarro porque si no te vas a ir al infierno. Sino si tú no entiendes que tu cuerpo ahora le sirve a Él, y que hay un gasto innecesario y una ingesta de toxinas que no ayuda, promueve que tú vivas para su gloria, en respuesta a que Él te ha amado, porque tu teología está tan disfuncional y tú crees que no, le voy a echar ganas para dejar de fumar. Por eso no puedes, hijo, por eso no puedes, porque no has entendido el Evangelio. 2 de Corintios 4, acompáñame para allá. 2 de Corintios 4. El calor se puso de ambiente. Yo ya me emocioné. Segunda de Corintios, capítulo 4. Mi esposita y yo vimos esto el lunes y no sabes cómo nos revolucionó. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, ¿están ahí? Dice, por lo cual, tenemos nosotros este ministerio o esta encomienda, este servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, porque hemos recibido esta encomienda y esta misericordia de Dios, ¿por eso qué? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la ¿qué? Manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, Pablo dice a los Corintios, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y ahí éramos tú y yo antes. Bueno, quizás todavía muchos aquí. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, porque de con Dios con E minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la ¿qué? Ok, ¿de qué es el evangelio? Otra vez te lo voy a decir. La buena noticia de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, aquí aparecemos, 2 Corintios 4, 3 y 4 éramos tú y yo antes de Jesús. ¿Quién de ustedes, antes de realmente nacer de nuevo y rendir su vida a Jesucristo, ya había ido a alguna iglesia cristiana o escuchado un mensaje de predicación bíblica? ¿Alguien? Tú eras, versículo 3 y 4, junto conmigo, 12 años. Una onda de que ibas a la iglesia y literalmente dirían las babolitas, te entra por uno y te sale por otro, hijo. No entiendes nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenías el entendimiento entenebrecido, estabas cegado, el Dios de este siglo te había cegado tu entendimiento para que no alumbrara la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque, versículo 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor.
Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Otra vez, ¿qué dice Romanos 1? ¿Por amor de qué? ¿Y qué dice? ¿Por qué servimos? Por amor de. Ahora, mucha gente lo entiende mal. Porque dice, sí, entonces, por amor a Jesús voy a hacer las cosas. No, no acabas de entender eso. Marca la palabra en tu Biblia de. No dice por amor a, dice por amor de. Tú no haces o dejas de hacer las cosas, porque así voy a amar más a Dios. No. La primera razón por la que dejas o te mueves, pues, es porque has recibido ¿qué? El amor de Jesús. ¿Sí? Versículo 6. Porque Dios que mandó, y mi anhelo es que Dios mande eso para la vida de más de uno en este lugar, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros ¿qué? Corazones para la iluminación del conocimiento de la ¿qué? Gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. De ahí, mi amigo, ¿qué es el punto? ¿Sí? Es la realidad, la idea de que tú y yo. Y por eso, si tú conoces gente que no ama a Jesús y no vive para Jesús, 2 Corintios 4 es ayudarte a tener compasión de ellos. No una onda de como, no, es una onda de una compasión de orar por ellos, porque tú y yo estuvimos así un día, cegados totalmente. Se nos hablaba del amor de Dios, ¿sí? O sea, era que nos hablaran en coreano. No, había una predicación bíblica, no aplicaba, pero de repente a Dios manda que resplandezca la luz de la gloria de Jesús en tu corazón, de modo que aunque quizás no entiendas muchas cosas aún, tu alma sabe que lo que te estamos hablando es verdad. De ahí que lo que sigue es ¿qué? Conocer la gloria de Dios en la faz y en el rostro de Jesucristo. ¿Sí? Por eso el punto con muchos que siguen años así. Porque es que yo hice una oración tal día, ¿sabes qué? Pero es que el punto es que no nomás la oración, Dios te iluminó para que pudieras conocerle. Y una vida rendida a conocerle, Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces el punto del fruto es esto. Regresamos por favor, a Romanos 1, versículo 5. Entonces, ¿por qué obedecemos? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Y esto nos da un norte bien claro, bien claro. Entonces, si la gracia la recibimos por medio de Jesús, la encomienda o nuestra misión la recibimos por medio de Jesús, ya vimos, si tú no recibes a Jesús, no recibes su gracia, por eso vives en condenación y no avanzas. Si tú no recibes la encomienda de Dios, que es por medio de Jesús, y rechazas a Jesús, y tú determinas tu propia encomienda o misiones, por eso siempre estarás insatisfecho. Siempre estarás insatisfecho. ¿Por qué? Porque no estás creado para otra cosa, sino para la gloria de Jesucristo. Así de sencillo. De ahí que decisiones tienes un norte bien claro. Romanos 1, versículo 5. Por amor de su nombre. Ayer estaba viendo este programa. Y así, pastor, usted ve mucha tele. Mira, veo poquito, pero veo chido. Este programa del cerebro, ¿no? Y que me acordé aparte de ayer. Y había una que decían, vamos a hacer un juego, decía, vamos a decirle a la gente. El punto era hacer evidente cómo lo peor que le puede pasar al ser humano es tener muchas opciones. Entonces decía, si tú le dices a una gente, mira, ¿quieres un helado? Ok, hay 2 opciones para un helado. Una nemería que vende 3 sabores, nada más vende 3 sabores, chocolate, vainilla y fresa, nada más. O una nemería que vende 30 sabores. La gente por naturaleza escogía la que vende 30 sabores, por una idea de que hay más diversidad, entonces puedo obtener más satisfacción. Pero el tiempo que tardaba para decidir, ¿sí? Y al escoger algo, es algo que los mercadólogos le llaman un error residual en la conciencia, porque tú, dentro de los 30, galleta, choco chips, todos los sabores, escoges uno. En cuanto recibes ese uno, algo en ti se activa de que, ¡ay! ¿Por qué no escogí otro? Algo. ¿Sí? Y muchos así de, ahora entiendo. ¿Sí? Y dice, porque la mente humana no está diseñada para tener muchas opciones. De ahí que Dios es el mejor. Porque dice, mira, no tienes muchas opciones. Nada más hay de 2 sabores en la heladería. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Vives para mi gloria o vives para la gloria de otras cosas que al final del día todas las otras cosas son una opción nada? ¿Sí? Y el punto es entonces, ante cada decisión, no te quedas así de, es que en un mundo relativo en el que cada quien tiene su verdad y mi verdad y tu verdad y Niurka tiene su verdad. ¿Sí? Pues cada quien su rollo y tengo muchas opciones para escoger. ¿Sabes una cosa? No tienes opciones. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Luis Méndez? Cuando que va a venir y me honra eso y
en noviembre, y en el rollo de que cuando una de las servidoras de la iglesia más queridas, su hermano estaba muriendo de cáncer. ¿Se acuerdan que les conté esa historia? ¿Sí? Ok. ¿A quién no se acuerda de esa historia? Porque los que se acuerdan hagan como que no la conté, ¿va? Ok. Entonces el rollo es que Luis, ahora aclaro esto, no, era un doctor, o sea, el cuate no era un, o sea, un cuate letrado, un doctor, ¿sí? Y la hermana dice, ¿sabes qué? Mi hermano tiene cáncer, la hermana también médica, dice, yo ya estoy con el equipo de doctores que estamos tratando el caso, y ya vimos que realmente no tiene más de 10 días de vida. Y siempre ha resistido al evangelio, dice, siempre me ha dado la espalda. Cuando empiezo a hablar de Jesús me tira la loca, dice. ¿Me harías el favor, Luis, de poder ir a hablar con él, mejor dicho? Y es chistoso porque llega Luis y llega el cuate y le dice, tú eres el pastorcito, ¿va? Y Luis así de, ahora, Luis, o sea, dice Luis, sí, tu hermana mía me comentó esto, mira, nada más queremos anunciar. Y el cuate decía, no, mira, no pierda su tiempo, pastor, no pierda su tiempo. No, pero es que mira, Jesús dice esto, pastor, no pierda su tiempo. Pero es que Jesús habla de que te ama. No, pastor, no pierda su tiempo. No. Después del quinto, sexto, no pierda su tiempo. Él dijo, el enfermo dijo esto, mire, pastor, no pierda su tiempo, entienda algo, yo tengo opciones. Mira, está chido, creo que eso le jaló a mi hermana y la ayudó, y a usted, está padre eso, pero a mí no me interesa, yo tengo opciones. Y Luis ya molesto le dice, te equivocas, no, yo tengo opciones, hijo. Yo podría, en vez de estar ahorita, estar jugando pelota con mi hijo, en vez de ahorita estar comiendo con mi esposa, yo podría, en vez de estar aquí platicando contigo, estar nomás viendo tele, en internet, salir a caminar. Yo tengo opciones. Tú no tienes, tú te mueres en 10 días. Y de repente, el evangelio resplandeció a este cuate, se cayó la boca y empezó a escuchar y escogió a Jesús. Pero el punto es que tú crees, no, mire, que está bien que a mi papá les funcione eso, está bien, pero a mí no. ¿Sabes una cosa? Tú tienes opciones, o vives para la gloria de Dios, o vives para nada. De ahí que John Piper dice, no desperdicies tu vida, ¿sí? Entonces, el punto es esto, ante cada decisión, si yo soy apartado para el evangelio, he recibido la gracia de Jesús y la encomienda de Jesús para Él, evidentemente, para su gloria, el norte en la brújula para saber ante cada decisión que tengo que hacer es esto. ¿Qué glorifica más a Cristo? Entonces, con este sermón me voy a ahorrar como unos 38,403. Pastor. No sé qué estudiar. Estoy entre ingeniería tal, medicina y acupuntura. ¿Qué glorifica más a Cristo? Y eso, nada más esa pregunta, de repente elimina muchas opciones. Y te deja con 2. Obedecer y buscarle o no. ¿Qué glorifica más a Cristo? Ahorita hay una persona en la iglesia que está saliendo con un chico. Hay 2, pero una quiero tratar esta semana. Y él dice que es cristiano, pero la verdad es que tiene de cristiano lo que yo tengo de físico cuántico, médico, matemático, astral. Y cortan y terminan. Y es que no sé si regresar con él. ¿Qué glorifica a Cristo? O sea, nada más inyecta eso. ¿Y sabes una cosa? Ya no hay muchas opciones, ¿cierto? ¿Por qué obedecemos y por qué lo hacemos? Por obediencia a la fe, por amor de su nombre. La palabra obediencia es la palabra acatamiento y sumisión. Y ya sé que no te gusta. Acatamiento y sumisión. A mí no me hable de eso, pastor, porque yo soy un espíritu libre. Un espíritu libre. No hay espíritus libres sin Jesús, ¿sí? El punto, ¿sabes por qué no te gusta la palabra obediencia? Porque estás totalmente en tinieblas y eres un hijo de Satanás, punto. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la primera foto del primer ser que resiste autoridad en el universo? Satanás. Yo quiero ser como Dios. A mí no me digan qué hacer. Yo quiero poner mi trono por encima del de Él. Y si vimos que el ser hijo de hace que tú abras los atributos, pues creo que tu modo de a mí nadie me dice nada comunica mucho de quién eres hijo, ¿cierto? Porque Jesucristo, si eres un cristiano, Jesucristo siendo quien es, se sometió a la voluntad del Padre. ¿Te acuerdas en Getsemaní qué es lo que dijo? Señor, si es posible pase en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino tu Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Porque nuestra religión nos los manda? No, por amor de su nombre. Sí, por amor de su nombre. Isaías 26:8 es uno de mis versículos norte en mi vida. Hay iglesias ya tan chafas
ya no son iglesias, son corporaciones. Entonces tienen visión, misión, valores, objetivos. O sea, ya es Primera Corporación Bautista de Querétaro. Esta es, vamos a llamarlo, los que forman parte de nuestra misión. No es nada corporativa, es muy bíblica. Isaías 26:8 en NTV, Nueva Traducción Viviente, dice esto: nosotros mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus mandamientos. El deseo de nuestro corazón es que glorificar tu nombre. Ok, pausa aquí. Déjame tus notas, tu tablet, tu Biblia. No, la Biblia no, o sea, nada más. Ahí está. Pero déjala de ver un ratito. En base a este versículo, ¿por qué obedecemos a Dios? Lo primero, porque entendemos que la manera en la que mostramos es evidente que es algo público. La manera en la que mostramos y hacemos evidente que confiamos en Dios es ¿qué? Obedeciéndole. ¿Sí? Y lo hacemos porque el deseo de nuestro corazón es ¿qué? Glorificar su nombre, por amor de su nombre. Y por eso estos 3 sermones son la clave y el eje y vamos a llamar el cimiento para todo lo que va a ser la serie. Porque vas a ver instrucciones, y si tú no entiendes que Dios te está invitando a hacerlo por amor de su nombre, vas a verte frustrado y te vas a agüitar. Porque es que no puedo ser cristiano. Exacto, porque ya Dios te está invitando. Deja de intentar ser cristiano y vive en Cristo. Cosas diferentes, ¿sí? Entonces, bajo esto, nada más Romanos 1 del 2 al 5 nos arrojan 4, vamos a llamarlo, esenciales de lo que es ser cristiano. El primero es haber recibido su gracia. Haber recibido su gracia. Segundo, haber recibido su encomienda. Tercero, obedecerle. O sea, si tú recibes su encomienda y no lo haces, pues nomás hay algo malo ahí, ¿verdad? Y último, decidir buscando su gloria. Esos son 4 elementos esenciales de un cristiano verdadero. Si tú no tienes eso en ti, no te engañes, ni engañes a otros. ¿Sí? Y es interesante, porque Pablo termina diciendo, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. No te engañes. Si no hay un elemento de obedecer a Dios por quien Él es, no has nacido de nuevo. Y mi anhelo es que hoy Dios mande que resplandezca la luz a tu corazón. Porque si entiendes que no por venir a la iglesia eres cristiano, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Así como ir al McDonald's no te hace hamburguesa. ¿Sí? Digo, sí, cachas, ¿verdad? Venir a la iglesia no te hace cristiano. ¿Sí? ¿Cuál es un elemento esencial? La obediencia, la fe, por amor de su nombre. Por eso te invito, conoce a Dios, porque ¿cómo vas a obedecer su nombre? El nombre es sus atributos, su carácter, quién Él es, si no le conoces. ¿Sí? Y ¿sabes algo que me encanta? Que si alguien sabía exactamente qué es obediencia, por amor de su nombre, era Pablo. Nunca nadie en la Biblia, ni en la vida real, debería de poder hablar de algo si no lo has caminado primero con Jesús. Y alguien sabía del amor de su nombre y es Pablo. Y acompáñame a Hechos. Vete al libro que está atrás de Romanos. Hechos 9. Y con esto vamos a terminar. Hechos 9, versículo 4. Otra vez volvemos a la conversión de Pablo. En Hechos 9, en esta primera imagen en la que la pone. Si están ahí, díganme ya. Hechos 9, versículo 4, la historia de las aves. Saulo va camino a Damasco a encarcelar cristianos. Se aparece Jesús, le tira de caballo. Versículo 4 dice así: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y él dijo, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y yo le dije, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, marca esa siguiente pregunta, por favor. 5 palabras esenciales. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? De ahí que tengo tengo problema en amar a esta línea de cristianos expertos eruditos que su vida no evidencia que hacen la voluntad de Dios, sino que nada más son estas reinas de corazones rojos con unas cabezotas intelectuales y unos cuerpecitos porque no hacen otra cosa más que alimentarse, pero no hacen nada. ¿Sí? El punto es interesante. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, esa pregunta comunica ¿qué? Una total ¿qué? ¿Cuántos casados sabemos aquí? ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Casados. Estás en una unión libre, tú eres un chiste, tú no haces la mano. Casados. Ok, casados, ok. Imagínate esto. Un día, un sabadito, te despiertas y tu esposita te dice, oye amor, oye gordo, como te digo, oye amor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, así como de, ¿tan temprano? Yo tengo una esposita que es una virtuosa, ¿no? O sea, tengo un mujerón, ¿sí? Pero eso no es así. ¿Por qué? O sea, porque desde inicio
Oye, ahora, ¿qué pasaría si tú le dices a tu esposita, oye, pues, unas quesadillitas? Y que ella te dijera, pues tú tienes manitas, ¿no? Espera, o sea, ¿ves que hay un abismo entre qué quieres que yo haga y hazle como quieras o luego, nomás no combinan, hijo? Ese es el problema con muchos cristianos, que vienen un domingo y dicen, Señor, ya entendí, Dios, y el problema es que vivo para mí, y no conozco tu amor, y no vivo para tu gloria, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que yo haga. Y Dios te dice, pero como no lo haces, el miércoles terminas como perro persiguiendo tu cola, cansado, agitado, con una actividad, terminas muerto, pero no has avanzado ni siquiera un metro. Alguien sabía. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Se escucha esto. ¿Y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo a Pablo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Ay, amo a Jesús. Es demasiado buen maestro. ¿Por qué? Porque nos conoce. Él nos creó, es Dios. Y sabe que no somos así como de, ok, grábate 38,000 mandamientos. No, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús dice, 2 cosas y una promesa. La primera es que, levántate. ¿Dudas con levántate? ¿Alguien tiene dudas qué significa levántate? ¿No? Ok, no, levántate. Segunda cosa, ¿qué es? Entra en la ciudad. ¿Alguien tiene como qué es entrar? ¿No? ¿Claro? Ok. 2 cositas, mi Pablo, sencillas. Levántate y entra en la ciudad. Y ahí se te mostrará lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, ¿qué hizo? Se levantó. Ahora, si hubiera sido Saulo, no Saulo y tú y yo, se diría algo así. Y Saulo dijo, ¡ay luego! Bueno, es que es domingo, nadie empieza a ser cristiano como el domingo. Es que ahorita, bueno, viene el aguinaldo y entonces, si soy cristiano voy a tener que cambiar mi modo de gastar. En enero me rindo a Dios. Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y es interesante el punto, porque obedecer a Dios de inicio no va a ser siempre cómodo. ¿Sí? Pablo estaba cegado físicamente. ¿Sí? Básicamente Dios le está regalando una foto física de cómo estaba espiritualmente. ¿Sí? Pero escucha esto, obedece. Aún a pesar de vamos a llamarle el obstáculo, obedece. Porque hubiera sido justo que Pablo de repente se para, no ve, y dice, no Dios, pero ¿cómo voy a ver si no veo nada? No. Pablo ya entendió. ¿Sí? Dice, así que llevándole, se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, y allí estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, y entonces Dios envía una respuesta, Ananías, para orar por él, que le sean abiertos los ojos, y que pueda ir y cumplir su misión. ¿A dónde voy con esto? Que este domingo, te voy a pedir algo de parte de Dios que va más allá de una sola oración. Que si entiendes hoy lo que significa ser cristiano, no te engañes a ti ni a otros, ríndete ya ante el señorío de Cristo y sal de aquí e involúcrate en una dinámica de obediencia. No puedes experimentar una vida en Cristo con una tonta idea de que ser cristiano nada más los domingos de 11 a 1, porque para empezar los domingos de 11 a 1 no es una vida, es un hobby. Y para muchos, por eso su vida en Cristo se mantiene estancada, porque ven a Jesús como un hobby. Bueno, es algo como que tengo que hacer y como llevar el servicio a que le hagan la verificación, así tengo que ir a la iglesia porque si no, algo malo va a pasar. ¿No entiendes? No se trata de eso. Este día Dios está dando una oportunidad más de salir de aquí y acercarte a la mesa de informes y preguntar, ¿en qué puedo seguir? Que Dios me esté diciendo, ¿cuál es mi siguiente paso? Donde se me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué te comento esto? El día de ayer me mandaron el reporte. Esta semana salgo a Minneapolis a la conferencia de C.S. Lewis y voy a ver a Luis Méndez, quien es mi pastor en muchas áreas, y voy a hablar sobre todo de algunas cuestiones de la iglesia en cuanto a estructura, ¿verdad? Y me pidió como un mapa de cómo está la iglesia, como bien qué rollo, ¿no? Te voy a comentar algo triste para mí. Muchos quizás ya lo saben, pero cada domingo recibimos en Horizonte cerca de 550 personas entre los 3 servicios, ¿ok? Miembros registrados en Horizonte, hay 281 miembros registrados. O sea que dicen, esta es mi iglesia, en la que Dios me llamó a servir y a involucrarme y a crecer, ¿ok? 281, ahora dirías, no, pues no estamos mal, pues es más o menos la mitad, ¿no? Ok. Miembros sirviendo y discipulándose, que básicamente es discípulos de Jesús, miembros sirviendo y discipulándose, hay 80. Ok.
Ahora, yo sé, porque yo la ecuación, yo conozco, ¿sabes? Llevo 5, creo que ya casi 6 años en el ministerio. Entonces yo sé que la ecuación es que la realidad bíblicamente es que el 75% de la iglesia no ha nacido de nuevo y no es discípulo de Jesús. ¡Wow! ¿Entiendes eso? O sea que de este salón, vamos a decir, de Eva a Gama, ese cuadro, son los que han nacido de nuevo, los demás no. Oh, bueno. Ay, no, sí, me metí, sí. Y allá así de, yo sabía. Ahora dices, pastor, ¿de dónde saca usted eso? Bueno, mira, yo veo a Jesús predicando la palabra del sembrador, y de 4 semillas, solo uno dio fruto para su gloria. La otra, los problemas llegaron y la ahogaron. La otra, el engaño de las riquezas llegó. Y la otra, ni siquiera agarró tierra. 80 miembros discipulándose y sirviendo. Mi pregunta es, de 550 personas, ¿cuánto 550 menos 80? 470. ¿Qué de los 470 más que vienen? O sea, no vienen a recibir, son espectadores y, sí me gusta la alabanza, me gusta la prédica. ¿Sabes una cosa? Es triste esto. Ahora, es triste para mí. Yo sé que en la economía de Dios no es triste. Yo agradezco a Dios por cada uno de esos 80 servidores que están siendo discípulos. Lo agradezco, créemelo. Y Dios es bueno y no merecemos eso. No merecemos ni uno. Pero mi pregunta es, por amor al alma de las otras 470 personas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás discipulando? ¿A quién le rindes cuentas? Si estás entendiendo que hay una dinámica en Cristo de obediencia a la fe y tú no estás en un mecanismo en el que consistentemente seas retado a obedecer, si nunca recibes una instrucción de nadie más que de ti en Cristo, tienes un problema serio. De ahí mi peligro con estos cristianos virtuales que son expertos en sermones y escuchan a brillantes predicadores, pero su vida real y en su iglesia local no son nadie. No son nadie. ¿Crees que si Dios hubiera querido que, vamos a decir, hay nombres, tú sabes cuáles son mis nombres sanos y mis nombres enfermos, pero vamos a decir que tú que tienes un fan de un predicador, y mi anhelo, y mi problema, mejor dicho, es que hay gente que es lo mismo con Horizonte, y nos sigue, hay miles de descargas, pero el punto es, mi anhelo, y creo que voy a aprovechar para grabar el video, Elías, ¿sí? Que si tú descargas los sermones de Horizonte y eres edificado en Cristo por la predicación, alabanza y lo que pasa en Horizonte Querétaro, sea evidente en tu iglesia local que caminas con Jesús. De otra manera, deja de escucharnos. Deja de escucharnos porque Horizonte jamás está diseñado para ser reinas de los corazones rojos con unas cabezototototototas, pero bien inútiles en su iglesia. La idea es esto. Dios te está invitando. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ponte en una dinámica de obediencia en la cual puedas aplicar que obedeces por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Así que vamos a orar. Y no te voy a dar tiempo para que ores. Te voy a dar tiempo de que escojas nada más al terminar la canción, salir de esas puertas. Hay una mesa de informes aquí afuera. Va a estar Sara y Moy atendiéndote. En lo que tú puedas preguntar, oye, a ver qué sigue, qué más hay, dónde sigue esto, de modo que pueda tener mi siguiente paso así como Pablo. Y esta semana tener oportunidad el lunes, quizás martes, quizás miércoles, un día a la semana para poder obedecer y tener el siguiente paso. Señor, gracias porque eres bueno y gracias porque eres paciente, Dios. Señor, hay 470 personas en Horizonte con las cuales has sido muy paciente. Y vamos a ver más adelante en Romanos 1 y 2 que entendemos que tu paciencia nos debe de guiar al arrepentimiento, de creer que nos congregamos nada más pues porque nos gusta y porque pues, está chido y porque aquí sí se predica la Biblia y porque nos gusta la alabanza. Padre, si no el Evangelio y todo lo que produces aquí en Horizonte provoca en el corazón de cada uno aquí la obediencia por amor de tu nombre, Padre, líbrales de que se engañen, Señor. Y permite una disposición de querer como el hacer por tu buena voluntad, de saber que hay una necesidad de involucrarse en una dinámica de obediencia para poder ejercer la obediencia a la fe por amor a tu nombre. De otro modo, Señor, ¿cómo lo vamos a ejercer? Si nosotros somos nuestro Dios y nos llevamos contigo como queremos, ¿cómo vamos a ejercer obediencia si nunca escuchamos instrucciones tuyas? Si no te buscamos, si no buscamos tu señorío, si no buscamos tu voluntad, Dios. Y Padre, mi anhelo, Señor, me encantaría, Dios, ver más del 25% de Horizonte nacida de nuevo viviendo para tu gloria. Pero eso yo no lo puedo hacer, Dios. Solo tú eres poderoso para poder dar vida a los muertos.
activar a los pasivos y sobre todo encender corazones por tu amor para vivir por tu amor. Así que Señor, te adoramos porque eres nuestro Rey soberano. Y cierra el trato, Señor, en la alabanza y a la salida aquí con cada uno, de modo que quizás a final de año podamos ver tu obra redentora haciendo más discípulos en Horizonte. Te lo pedimos por Jesús. Amén.